tanto. Pero Carmelo no. Carmelo no. Ahora, yo me acuerdo. Bueno, Igual que también a Rosa Chacel. Rosa Chacel también regresó muy tarde. Miguel, hay una pregunta pendiente. Sí. Muchas gracias. No quisiera interrumpir, digamos, la clase también de historia que estábamos teniendo aquí, muy interesante, porque contextualiza el pensamiento de María Zambrano. Le agradezco su presentación, que me hizo recordar hace 10 años que trabajé a María Zambrano en la tesis de pregrado, en una relación histórica entre los conceptos de filosofía y poesía, pero justamente desde la Grecia clásica hasta el siglo XX. Y me queda pendiente el actual, el siglo XXI, y ahí la pregunta de cómo visualiza usted desde clave de Zambrano o la suya propia, esta relación entre filosofía y poesía en una sociedad tecnologizada, con una supremacía de lo simbólico, con esta cultura de la desconfianza en la estructura y las instituciones, que en definitiva hace perder un poco esta punta de una racionalidad en torno a cómo nos desenvolvemos. Entonces, ¿cómo ve esta relación entre filosofía y poesía, pero en el siglo XXI, con nuestro contexto actual? lo que yo veo más claramente es que la filosofía, como fue a lo largo de 24, 25 siglos, ya no existe. No hay filosofía, digamos, en el sentido que tuvo durante toda esa tradición. Hay lo que yo traté aquí de demostrar al comienzo, de que la filosofía que se hace hoy es una filosofía mezclada con elementos que nunca habrían sido, ¿verdad?, una parte del pensar filosófico en la tradición, qué sé yo, que dura hasta, digamos, los años 20, hasta el Tractatus Lógico Filosófico de Wittgenstein, digamos que todavía es un intento de hacer una filosofía pura, ¿verdad? Diferente de la ciencia, diferente del arte, diferente de la historia, diferente de todo, una filosofía como fundamento de todo, ¿verdad?, de todo pensar estricto. Pero eso ya hoy día no lo practica nadie que yo sepa. Badiou, por ejemplo, veamos que es tan puro que no se entiende. Puede pretenderlo. ¿Perdón? Puede pretenderlo. Puede pretenderlo. Pero dicen que el elemento ajeno son las matemáticas. Si es que eso es ajeno a la filosofía concebida como una actividad químicamente pura, ¿verdad? O sea que a mí lo que me sorprende es que María Zambrano haya pertenecido a esta etapa dudosa de la filosofía ya cuando comienza, ¿verdad?, a pensar y a escribir, y que ya practica esto de mezclar el pensamiento filosófico con la poesía principalmente, ¿no es cierto? Lo practica abiertamente y sin presentarlo como una anomalía, sino que como una cosa que a ella como española le parece, ¿verdad?, que los grandes poetas de la tradición española son descubridores de verdades que, si uno las separa suficientemente de su contexto, podrían pasar por verdades filosóficas. Ella no ve, digamos, que esto sea una mezcla que daña a la filosofía, sino que le prolonga la vida más allá de lo que la filosofía pura se había prometido a sí misma, supongo. No sé si eso es una respuesta. Sí, porque sin duda abre la posibilidad de interpretación de que la filosofía hoy tiene un asidero importante gracias a autoras como ella que permitieron hacer la transición. No, y sobre todo que los que se llaman hoy filósofos, digamos, hoy en un sentido estricto del término, los que están hoy escribiendo
digamos en Europa, por ejemplo, ¿verdad? En materia filosófica, Sloterdijk, por ejemplo, que es tal vez el que más ha llamado la atención, ¿verdad? Y el más leído. En Alemania es tratado como un filósofo muy importante, pero si usted va a la obra es una ensalada de cosas diferentes, que es verdaderamente escandalosa desde el punto de vista de la filosofía tradicional, y que él no hace absolutamente ningún caso. Por ejemplo, en entrevistas que le han hecho y que se publican luego, la persona que lo entrevista le dice, pero mire, esto que usted hace es antropología o es etnología o es esto o lo otro, usted mezcla todos los métodos de investigación de esta ciencia y ni se arruga de producir este elemento mezclado, ¿verdad? Pero eso lo encontró usted en María Zambrano muchísimo antes. Ahora llama la atención de todo el mundo que la filosofía se haga como filosofía impura, pero también Nietzsche es considerado un filósofo, y un gran filósofo muy influyente en la tradición, ¿verdad?, del siglo XIX europeo. Nietzsche tampoco hace filosofía en el sentido de la tradición, digamos, de Spinoza o de Leibniz o de Descartes o de, digamos, son figuras mezcladas, pero esa mezcla que es hoy parte de la filosofía es una, podríamos decir tal vez es una tragedia, también podemos decir, ¿verdad?, es una cosa curiosa que ocurre en un cierto momento histórico. Vamos a ver si esto se sostiene o si hay un retorno a la filosofía pura, ¿verdad?, a la filosofía cultivada por ella misma y cuidadosamente enmarcada entre límites, ¿verdad?, que no son pasables, que no son límites que usted va a atravesar, o no son límites rotos que usted pasa de un lado para otro. Son límites muy estrictos, de tipo lógico, ¿verdad?, y también de una tradición, de un pensamiento que no quiere ser un pensamiento cualquiera, sino que ser un pensamiento universal, fundamental, ¿verdad?, y a salvo de los accidentes que amenazan, por ejemplo, a la ciencia de hechos, que es ¿verdad?, que es muy cambiante, ¿verdad? Bien. Yo quisiera también preguntarle algo. Usted a veces usa algunas imágenes cuando en su estilo de escritura, y bueno, María Zambrano también utiliza varias imágenes en su estilo de escritura. Y yo la conozco poco, pero veo que en ella hay siempre como ciertas tensiones. Por ejemplo, la crítica que usted nos señalaba ahora al idealismo. Sí. Esa crítica, por ejemplo, no termina definitivamente en un materialismo. Tal vez. ¿Cómo no termina? ¿Qué quiere decir? No lleva a la conclusión de que hay que reemplazar el idealismo. Que no lleva a la conclusión. No lleva a esa, no se juega por esa vía. No. También usted señala esta historia del fracaso, pero también como una cierta tensión con el pensamiento utópico. Entonces, como que, pero tampoco en esa valoración termina en un pensamiento nihilista. ¿Qué imagen utilizaría usted para el pensamiento de esa imagen? ¿Cómo? ¿Qué imagen? Yo, sinceramente, encuentro que María Zambrano es una pensadora bastante difícil de caracterizar. Yo he hecho un esfuerzo por tomar unos puntos especiales, ¿verdad?, de la obra, pero yo no se me ocurriría emprender un esfuerzo por
reemplazarla por una imagen, porque es demasiado, no sé lo que dices tú, que conoces bien a María Zambrano. ¿En qué imagen sería como una especie de resumen o de conclusión general para la obra en su conjunto? A mí me costaría mucho esfuerzo, porque ¿qué cosas podemos recoger en una imagen? Tienen que ser bastante simples, ¿verdad? Como para poderla meter representar por una imagen. Tal vez una idea metódica sería esta, tomar otro filósofo que se deja encerrar en una imagen. Yo no conozco ninguno, pero por eso es que hago la propuesta. Si hay un filósofo, por ejemplo, qué sé yo, de los presocráticos, tal vez como se sabe tan poco de ellos, se puede decir, este presocrático ya, la imagen es el río, ¿verdad? El cambio, y el otro, la imagen es la bola fija, es pero un filósofo del que tenemos una abundante tradición textual es un poco difícil de cerrarlo en una imagen. Es difícil. Aunque además, ella manejaba las además, imágenes. yo quisiera... ¿Perdón? No, que ella manejaba... o sea, yo no creo que yo no diría que la Antígona es una imagen. No. O sea, es una figura de la mitología que ella recoge y lee de una determinada manera. Claro, yo he entendido la pregunta de Alex como que si se podría darle a esas tensiones a una figura. Entonces yo no sé. Pero María Zambrano utiliza recurrentemente la figura de la aurora, Sí. la figura de los claros del bosque, o sea, todo lo que es un juego de luces y sombras, ¿no? De ir por un camino, efectivamente, por los senderos, como hace Heidegger, ¿no? Con los Holzwege. Exacto, sí. Entonces, ir por esos senderos y que aparezca un claro del bosque donde, bueno, pues algo se ilumina, que es una comprensión que entiendo que va más allá de lo meramente racional o de lo que tradicionalmente en la filosofía se ha entendido como racional. Pero no sé si eso es lo que tú querías porque oír. son más bien imágenes que ella usa, que Sí. ella se vale de ellas para decir Exactamente, algo, exactamente. pero siempre lo que está diciendo es bastante específico, Sí. y del momento o del pasaje en el cual se dice, pero que no serviría de ninguna manera para caracterizarla a ella, que es, por otra parte, una gran escritora y ¿verdad? Con mucha imaginación, y que escribe sobre cosas muy diferentes. Entonces, no es fácil creer que uno puede identificarla, ¿verdad?, con una imagen. Me parece O sea, la difícil. gente que la conoció y cuenta y habla de ella, dicen que era mucho más fascinante hablando que escribiendo. A mí me gusta mucho gusta mucho su escritura. Sí, o sea, que fascinaba con la palabra. Sí. Y era un poco así como una pitonisa, ¿no? Sí. O sea, y la misma Zambrano, sí, la describe igual. un poco así como una especie de pitonisa o de maga, o sea, que seducía con la palabra. Y bueno, Zambrano cuenta que su madre tenía así como algunos dotes también, unas dotes de adivinación. Pero eso es lo que yo he oído, o sea, se dice, la gente que la conoció. Por ahí más o menos iba la pregunta. Por ahí más o menos iba. Bueno, pues eso, la pitonisa. Para mí se dice la sibila, por ejemplo. Sí, mira, sí, quizá eso. Quizá hasta ella estaría contenta. Bueno, ella era una gran amante de Spinoza, por cierto. Sí, sí. Pero no se parece. Depende, claro, en el método geométrico no. Pero en la búsqueda esa de un camino, Sí. en la búsqueda esa individual que marcabas al principio, creo que sí. Bien, Alex, Bueno, a lo bonito mejor lo ejercicio dejamos sin dialogar. respuesta. Muchas gracias, profesores.